profesora, gracias Laila, de nada, ayuda mucho. Yo estoy tomando las clases porque estoy haciendo la orientación de privado con el derecho de familia, así que me viene como de... Así que nada, muchísimas gracias por todo y nada, que tengan buenas clases todos. Bueno, buenas tardes a todos, espero que tengan una linda tarde de viernes, a diferencia de la mía que ha sido fatal, así que les pido que me tengan un poquito de paciencia si me ven dispersa. A los profesores a veces también nos pasan cosas, pero bueno, vamos a dar lo mejor nuestro. La clase pasada habíamos empezado a ver disolución del matrimonio, habíamos llegado a ver un poquito sobre, metimos ya lo que era el proceso de divorcio, las primeras cuestiones que había que tener en cuenta, y yo les había dicho que si bien nosotros tenemos un divorcio incausado, un divorcio judicial y un divorcio objetivo, teníamos que cumplir un requisito que es el establecido en el artículo 438, que era que al momento, mejor dicho, lo que establece ese artículo 438 es que al momento de solicitar o peticionar el divorcio, tenemos que cumplir con un único requisito que es presentar una propuesta de convenio regulador o un convenio regulador en su defecto. También les había dicho que las peticiones del divorcio pueden ser unilaterales o conjuntas. Generalmente cuando las peticiones son conjuntas, los cónyuges se ponen de acuerdo acerca de las soluciones que le van a dar a los efectos del divorcio, entonces ya no hablaremos de una propuesta de convenio regulador, sino de un convenio regulador en sí mismo, lo que no quita la posibilidad de que exista en algún punto convenio y en otra parte o sobre otros aspectos propuesta de convenio regulador. Y cuando la petición es conjunta, sí o sí vamos a tener un convenio regulador. Y también les había dicho que el código no establece cuál es el procedimiento a seguir cuando el proceso se pide unilateralmente, con lo cual les dije que había parte de la doctrina que entendía que el proceso que debería llevarse adelante era un proceso ordinario, es decir, donde nosotros trasladamos por el término de 15 días la petición del divorcio al otro cónyuge conjuntamente con la propuesta de convenio regulador para poder garantizar de esta manera el derecho de defensa, porque puede suceder que ante una petición de divorcio el otro cónyuge manifieste una reconvención, por ejemplo, por nulidad del matrimonio. Sin embargo, hay algunos juzgados, por ejemplo, que establecen que no es necesario hacer un traslado de la petición de divorcio conjuntamente con el del convenio regulador por el término de 15 días, sino que basta con hacer ese traslado por el término de 5 días. Y esto era en virtud de que entienden que el proceso que tenemos actualmente de divorcio es un proceso voluntario que está dirigido a obtener una resolución donde se modifique un estado de familia. Y asimismo se apoyan en lo establecido por el Código Procesal, en cuanto dice que si la ley no establece cuál es el plazo que tiene que tener un determinado proceso, lo va a determinar el juez teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la importancia de las diligencias. Con lo cual hay dos posturas, tienen que siempre tener en cuenta cuál es el juzgado que les toque para poder actuar, porque, reitero, puede suceder que el traslado lo tengan que hacer en 5 días, con lo cual se acortan los plazos, lógicamente, para que uno establezca, por ejemplo, no nos podemos oponer a la petición del divorcio. Nosotros no podemos decir, no queremos divorciarnos, pero sí podemos decir, el juez que está interviniendo es incompetente, sí podemos decir, no, esto no se trata de un divorcio, en realidad tenemos que generar un proceso por nulidad, etc. Ahora bien, ¿qué es el convenio regulador? Yo le dije, bueno, ese convenio regulador se materializa una vez que los cónyuges establecen en él todas las soluciones que van a dar al divorcio, o las soluciones que se generen a partir de que se peticiona ese divorcio. El convenio regulador
está establecido en el artículo 439. La doctrina entiende que es un acto voluntario lícito, que es un acto jurídico familiar, y como les decía antes, en ese acto jurídico familiar o mediante ese acto jurídico familiar, los cónyuges van a establecer todas las soluciones para poder en algún punto resolver las cuestiones que pueden ocasionarse con posterioridad al divorcio o durante la petición de ese divorcio. Es decir, van a tratar en ese convenio regulador, en este acto jurídico familiar, todos los efectos que se generen a partir del divorcio. El juez no es un mero espectador en este proceso de divorcio y muchísimo menos va a ser un mero espectador respecto de la propuesta o del convenio, sino que va a tener que evaluar lo establecido en este convenio o propuesta, a los efectos de poder verificar que no resulten lesionados los intereses particulares de los cónyuges, pero especialmente no resulten lesionados los intereses del grupo familiar. ¿Cómo evalúa el juez estas propuestas o estos convenios? El juez va a llamar a las partes a la audiencia prevista por el artículo 438 y a la prevista por el artículo 34, inciso primero de nuestro Código Procesal, audiencias que puede hacer coincidir como no. Recuerden que en la tutoría pasada yo les había dicho que la audiencia prevista en el artículo 438 no aclara si tienen que comparecer personalmente los cónyuges, a diferencia de lo establecido en el Código Procesal, pero bueno, en esta audiencia el Código evalúa la propuesta y le va a pedir a los cónyuges que ratifiquen lo manifestado en la propuesta o en el convenio. Puede solicitar que se incorporen nuevos elementos, porque todo lo que nosotros materialicemos en la propuesta o en el convenio tenemos que acompañarlo con elementos, es decir, justificar o argumentar por qué queremos resolver un determinado efecto del divorcio de una determinada manera. O puede dar lugar este juez a que el otro cónyuge que no está del todo de acuerdo con lo que manifiesta el solicitante del divorcio, por ejemplo, en esta propuesta de convenio, acerque más elemento probatorio acerca de cómo resolvemos determinados efectos del divorcio. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este acto jurídico familiar que es la compensación económica? La compensación económica es, sin ningún lugar a dudas, un negocio jurídico, es un negocio jurídico familiar, en donde se basa, o mejor dicho, se basa en la autonomía de los cónyuges, pero de todos modos, pese a ser un negocio jurídico familiar basado en la autonomía de los cónyuges, en la autonomía personal de los cónyuges, está sujeto al control y a la evaluación judicial. Por esto que les decía antes, el juez no es un mero espectador, tiene que verificar que no resulten lesionados determinados intereses de los cónyuges en particular y del grupo familiar en general. ¿Por qué es importante que el juez los evalúe y le dé lugar o dé lugar a este convenio? Porque de esta manera, homologándolo, el juez le va a dar eficacia procesal. Es decir, cuando nosotros hablamos de homologación de convenios, no estamos atacando la validez de un convenio, sino que lo que estamos otorgando es eficacia procesal, y esto implica que nosotros podamos ejecutar ante un determinado incumplimiento de modo directo lo convenido. Si nosotros hacemos, por ejemplo, en el marco de un divorcio, un convenio privado, que ya vamos a ver que sobre determinadas circunstancias podemos pactar privadamente, cuando hay una coincidencia entre los cónyuges respecto del objeto, respecto de la causa, prestan el consentimiento sobre este convenio privado, sin ningún lugar a dudas que esto va a ser válido. Pero como les decía hace un segundo, si no está homologado, no tiene eficacia procesal. Y no es que yo no voy a poder ejecutarlo, lo voy a poder ejecutar, pero no de un modo directo. Voy a tener que tramitar un proceso ordinario para poder ejecutar ese convenio privado en el caso de que haya incumplimiento de alguna de las partes.
Este convenio regulador, de acuerdo a lo que establece el propio artículo 439, tiene que contener algunas soluciones o algunos aspectos que giran en torno a la figura del divorcio de manera indubitable. Es decir, hay circunstancias o efectos que tienen que tratarse sí o sí en ese convenio regulador. Fíjense ustedes que el artículo 439 dice, o enumera, mejor dicho, las cuestiones que deben necesariamente formar parte de ese convenio. Es decir, sí o sí tienen que estar contempladas en ese convenio regulador. ¿Y cuáles son estas cuestiones que tienen que integrar el convenio regulador indefectiblemente? Primera situación, la atribución de la vivienda. Segunda circunstancia, la distribución de los bienes. Las compensaciones económicas, el ejercicio de la responsabilidad parental, principalmente lo atinente a los alimentos de los hijos. Y por último, este artículo 439 dice, y otras que resulten de interés para las partes. Y acá sí nos da un margen de autonomía, nos da un determinado poder de decisión. Tenemos que tratar necesariamente todas las cuestiones que mencioné con anterioridad, pero podemos pactar otras que sin estar establecidas en el artículo, a nosotros como cónyuges nos resultan importantes. Respecto de la distribución de los bienes, yo tengo que hacerles una marcación. Cuando el artículo 439, en el marco del convenio regulador, se refiere a que necesariamente debemos tratar sobre la distribución de los bienes, el legislador en realidad lo que se refiere es que debemos tratar sobre la liquidación del régimen de comunidad de ganancias. ¿Por qué? Porque puede dar lugar, al momento de liquidarse el régimen de comunidad de ganancias, la posibilidad de la fijación de recompensas. Si nosotros estuviéramos regidos como cónyuges por el régimen de separación de bienes, que es absolutamente pactado por los esposos, esa liquidación se hace absolutamente innecesaria, como ya lo vimos cuando estudiamos regímenes patrimoniales. Sin embargo, este convenio regulador lo que puede tratar respecto del régimen de separación de bienes, con lo cual, respecto a la distribución de los bienes, es el tratamiento de la partición de bienes indivisos entre los cónyuges, que se va a dar, o que lo vamos a tratar, cuando cesa este régimen por la disolución del matrimonio efectuada por el divorcio. Entonces, reitero, para que esto quede claro, cuando el Código del artículo 439 habla de la distribución de los bienes, se está refiriendo a la liquidación del régimen de comunidad de ganancias porque puede haber una posibilidad de fijación de recompensas. Sin embargo, podemos hacer referencia a la distribución de los bienes cuando los cónyuges pactan un régimen de separación, cuando entre ellos existe un condominio entre esos bienes que van a tener que dividir a raíz de la disolución del matrimonio, porque se le va a poner fin a este régimen de separación, siempre y cuando los cónyuges estén presentes y sean plenamente capaces. La verdad es que se critica mucho este artículo 439 cuando nos obliga a hablar o a enumerar o hacer una referencia sobre la distribución de los bienes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros denunciamos bienes en algún expediente judicial, eso tiene un costo, se pagan tasas por eso, que están directamente relacionadas con las valuaciones fiscales, pero de todos modos eso genera un costo, es decir, hace más costoso el trámite divorcial. Entonces, ¿qué dice la doctrina y qué sucede en la práctica? Miren, la doctrina dice cuando los cónyuges están de acuerdo en la distribución de los bienes, no los podemos obligar a que denuncien cuáles son los bienes que forman parte del régimen patrimonial, cómo los van a dividir, en qué porcentajes, etc. Sino que podríamos aceptar que los cónyuges en este convenio regulador pongan una cláusula que diga distribución de los bienes, 2 puntos. Sobre la distribución de los bienes, los cónyuges acuerdan
la división, la partición o lo que quieran poner los cónyuges de modo privado. Entonces acá volvemos a lo que había dicho antes. Son válidos los acuerdos privados, pero recuerden que ante la falta de homologación tendremos que iniciar un proceso ordinario para poder obligar a quien esté incumpliendo que se lleven adelante lo establecido en ese convenio privado. Por eso la importancia de la homologación. Indiscutiblemente, la doctrina dice, bueno, si el juez se negara a darle curso al trámite divorcial, porque los cónyuges en este convenio regulador, cuando están de acuerdo sobre los efectos del divorcio, no da continuación al trámite, justamente por este motivo sería ilógico, irrisorio, desproporcionado. De hecho, no es común que los cónyuges se opongan a las particiones privadas, es decir, que solamente mencionen que en este convenio regulador que van a partir los bienes de modo privado. La verdad que esto no pasa, pero podría ocurrir y tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, a ver, señor juez, no me estás permitiendo dividir los bienes de modo privado, me parece que ya estás actuando de una manera demasiado desproporcionada, estás siendo muy exagerado. Yo estoy cumpliendo con la presentación del convenio y estoy tratando sobre la distribución de los bienes. Tal vez, no como vos querés, pero lo estoy tratando. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que la petición sea unilateral? Si la petición es unilateral, yo voy a hacer una presentación de propuesta de convenio regulador. Entonces, sin ningún lugar a dudas voy a tener que denunciar los bienes. Ahí no me va a quedar otra. Salvo que después de que nosotros como cónyuges, hagamos una presentación conjunta, hagamos una petición unilateral de divorcio, después nos pongamos de acuerdo sobre los efectos de ese divorcio. Claro, pero puede ocurrir. Entonces, cuando la presentación es conjunta o hay acuerdo, por lo tanto hay convenio sobre los efectos del divorcio, no es necesario hacer un detalle de los bienes en ese convenio regulado, ni cómo los vamos a dividir. Sería absolutamente aceptable. Si la petición es conjunta, yo voy a presentar una propuesta de convenio regulador. Y en ese caso sí estaría obligado a denunciar los bienes, por más que ese trámite divorcial se torne costoso. Respecto a la atribución de la vivienda, que la vamos a ver en un ratito, de esto trata los artículos 443 a 445. Sin embargo, cuando ustedes traten sobre la atribución de la vivienda en un convenio regulador, contemplen lo establecido en el artículo 244 y 245 que habla de la afectación de la vivienda. Lo que antes llamábamos bien de familia. ¿Por qué? Porque en el caso de que surjan deudas, lógicamente que tienen que ser posteriores a la constitución de la afectación de la vivienda, o lo que antes llamábamos bien de familia, podemos evitar que esa vivienda o ese bien se vea afectado por esa deuda. Es decir, que daríamos lugar a la imposibilidad de ejecución sobre ese inmueble en particular. Tengan en cuenta que sobre la afectación hay excepciones previstas en el artículo 249. Yo no solamente les voy a nombrar los artículos, en este caso de la afectación de la vivienda, les sugiero la lectura por una cuestión de tiempo porque nos puede llevar una hora de conversación. Les reitero, siempre tengan presente lo siguiente: los acuerdos no pueden lesionar bajo ningún punto de vista los intereses ni de los cónyuges ni del grupo familiar en su totalidad. Por eso es que el juez no va a ser un mero espectador del proceso. Va a evaluar las propuestas, va a evaluar los convenios y para eso es que va a llamar a las partes a una audiencia y va a pedir que se ratifique en la medida de lo posible lo establecido en el convenio regulador o las propuestas de convenio regulador. El artículo 440 nos habla de la eficacia y la modificación del convenio regulador. En una primera parte, el código, en este artículo 440, nos dice que o nos da a pensar que lo dicho por las partes, o lo manifestado por las partes en este convenio o propuesta de convenio regulador, no es vinculante para el juez. Por eso el juez las evalúa.
Y si no es vinculante para ¿el juez tiene alguna acción para ver si en el caso, para decidir establecer determinadas garantías en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas? Es lo que nos dice el Código. El Código nos dice que el juez puede exigir al obligado que otorgue garantías que pueden ser personales o reales, y que el otorgamiento de esas garantías reales o personales van a estar sujetas a la aprobación o no de ese convenio. Pensemos en una garantía real, una hipoteca, una prenda. Y las garantías personales, ¿qué tendríamos que establecer? ¿O qué tendría que otorgar el obligado? Bueno, el juez puede establecer una fianza general. Y ojo con esto de la fianza general, porque la fianza general, establecida en el 1578 del Código, por ser judicial, porque la pide el juez, va a quedar eximida de lo que se conoce como beneficio de ejecución. ¿Cuándo hablamos del beneficio de ejecución de las fianzas? En el 1584. Pero también el juez puede decir, bueno, está bien, no me querés entregar una fianza general, yo voy a establecer que haya varios fiadores. Y además, esos varios fiadores van a ser solidariamente responsables. O además puede el juez establecer que estos fiadores sean los principales pagadores ante el incumplimiento del obligado en ese convenio. La segunda parte de este artículo 440 nos dice que el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. La doctrina entiende que esta acepción que hace el Código es muy imprecisa, porque ¿qué entendemos por modificación sustancial? ¿Cuándo algo está modificado sustancialmente? Bueno, dice, en realidad, cuando nosotros podemos establecer modificaciones en el convenio regulador, dice la doctrina, cuando entendemos que hay alteraciones sustanciales, pero de las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de celebrar el convenio regulador, que de haber sido tenida en cuenta por las partes, no hubieran llevado adelante o no hubieran firmado ese convenio, no hubieran convenido lo que convinieron. De hecho, la doctrina española, por ejemplo, dice que cuando las bases personales o económicas que se tuvieron en cuenta para articular estos convenios, sobre todo en lo relativo a la relación entre los cónyuges entre sí, o la relación entre los cónyuges y los hijos, sufren cambios que son absolutamente relevantes para poder atender a la justicia, a la equidad. En la medida de que se van produciendo estas alteraciones, tenemos que dar lugar a la modificación de los convenios reguladores. Ugarte, doctrinario nuestro, nos pertenece, dice, bueno, la modificación del convenio regulador en realidad va a suponer que nosotros tenemos que invocar hechos nuevos. Es decir, no podemos invocar aquellos que existían, pero que los cónyuges no tomaron en cuenta a la hora de celebrar el convenio regulador. Y tampoco podemos tomar en cuenta aquellos hechos sobre los cuales las partes tenían un error. Es decir, tenían un falso conocimiento, un conocimiento inexacto sobre esas circunstancias o sobre, si bien digo, sobre esas circunstancias que hacen para viable pactar sobre un determinado efecto del divorcio. ¿Por qué, dice este autor, no podemos tratar sobre aquellas circunstancias que versaban sobre errores por parte de los cónyuges? Porque nosotros podemos pedir la impugnación de la validez del convenio justamente porque existe un vicio del consentimiento, como es el error. Entonces, necesariamente, para poder modificar el convenio regulador, nos tenemos que basar en la existencia de hechos nuevos, es decir, los inexistentes a la hora de aprobarse el convenio regulador en sí mismo. No es necesario, dice Ugarte, que nosotros planteemos que estos hechos nuevos tengan que ser insólitos, extraordinarios o imprevisibles.
no hace falta. Solamente tenemos que demostrar que esas alteraciones son sustanciales respecto de las circunstancias. Nada más. Y además tenemos que demostrar que por esa alteración sustancial de las circunstancias, la modificación tiene una entidad tal que de no haberse producido nosotros no pediríamos la modificación del convenio regulador. Aspiri, en cambio, sigue a Duprat. ¿Y qué dice Duprat? Duprat dice, bueno, para poder cambiar o modificar lo establecido en el convenio regulador, va a ser absolutamente necesario que se den determinadas cuestiones o determinadas circunstancias. Primero, que exista y se acredite fehacientemente una alteración de las circunstancias. Que esa alteración de las circunstancias sea sustancial, es decir, de una importancia tal que de no haberse provocado, no haberse producido, los cónyuges no pedirían la modificación del convenio. Que esa modificación, que implica la alteración sustancial de las circunstancias, no sea transitoria, sino que se tiene que mantener en el tiempo. Y primordialmente, esa alteración sustancial de las circunstancias no puede ser provocada voluntariamente por uno de los cónyuges. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, bueno, hay un cambio sustancial o una alteración sustancial de las circunstancias, pero si la provocó el cónyuge, ¿para qué la provocaría? Pensaríamos, oh, mira, yo pacté esto en el convenio y la verdad que le erré, y le pifié con esto que arreglé, entonces voy a hacer todo un artilugio para modificar las circunstancias de hecho, pedir la modificación del convenio y obtener lo que ahora quiero, lo que ahora me conviene. Eso no se puede. La doctrina dice, no, acá ya nos estaríamos, casi que estaríamos actuando como un ejercicio abusivo del derecho. También Aspiri dice, vamos a poder modificar el convenio regulador, siempre siguiendo a Duprat, Vamos a poder modificar el convenio regulador, pero no en todas sus partes, sino en lo relativo a la atribución de la vivienda, en lo relativo a la prestación alimentaria y a la responsabilidad parental, pero no sobre la materia de la compensación económica y sobre los bienes. Porque nosotros vamos a poder modificar únicamente las cuestiones que versan sobre la compensación económica o sobre los bienes cuando tenemos que incluir bienes nuevos. Si no, estos autores dicen no se puede modificar el convenio regulador. Sin embargo, otra parte de la doctrina dice, no, podemos modificarlo en su totalidad. ¿Por qué no podemos modificar cualquier cuestión que trate el convenio regulador cuando se produce una alteración de las circunstancias? Y esa alteración es sustancial. Si el código en ningún lado de este artículo 440 me dice que puedo modificar determinados aspectos del convenio y otros no. Así que, si ustedes se llegan a encontrar con algún autor que establece determinadas limitaciones a algunos puntos en cuanto a la modificación de algunos puntos del convenio, tengan en cuenta que son interpretaciones doctrinarias, que el código en ningún lado dice podemos modificar algunos aspectos y otros no. Tenemos que tratar necesariamente en el convenio regulador las compensaciones económicas. Muy lindo. ¿Qué son las compensaciones económicas? El código las regula específicamente en el artículo 441. A ver, ¿cómo arrancamos la explicación de la compensación económica? A mí se me ocurre que yo les puedo decir que el nuevo régimen de divorcio establece que el mismo va a ser incausado, objetivo, judicial, con lo cual no hay una valoración de la conducta de los que los cónyuges tuvieron durante el matrimonio. Es decir, no vamos a evaluar la conducta para determinar culpabilidades o inocencias a la hora de divorciarnos. Incluso solamente se van a contemplar los alimentos posteriores al divorcio, no por culpabilidad e inocencia, sino por circunstancias excepcionales, como el estado de necesidad de uno de ellos
o porque existe una enfermedad grave preexistente al divorcio. Incluso podemos hablar de alimentos posteriores al divorcio, si los cónyuges los pactan en este convenio, en razón de esas otras cuestiones de interés para los cónyuges. Y si se llega a producir un desequilibrio o un perjuicio para algunos de estos cónyuges, en razón de que no tenemos que valorar las conductas, no podemos hacer nada. Bueno, entonces, la doctrina dice, no, yo creo, se parte de la doctrina que en realidad, cuando el código habla de la compensación económica, trata en algún punto, sin hacer valoración de las conductas de los cónyuges, de poder dar lugar a una solución a un perjuicio que sufra uno de estos cónyuges en razón del divorcio. Entonces, para evitar esos perjuicios que pueden sufrir algunos de los cónyuges, dice la doctrina, este artículo 441 legisla sobre esta nueva institución que se dio a llamar compensación económica. Todo muy lindo, pero no me explicaste qué es la compensación económica. No, lo que pasa es que estás haciendo una introducción para saber por qué se pudo haber legislado sobre este tema. Para poder decir qué es la compensación económica, nos tendríamos que remitir a preguntarnos cuál es la naturaleza jurídica de esta institución. A ver, con la compensación económica nosotros vamos a tratar de superar una pérdida injusta que provoca indefectiblemente el divorcio. ¿A quién le produce esta pérdida injusta? ¿O sobre quién se produce esta pérdida injusta? Sobre uno de los cónyuges. Y esta pérdida injusta que sufre uno de los cónyuges se da en razón del divorcio. Con lo cual, tendríamos que reconocerle un cierto carácter indemnizatorio de corte legal por un daño absolutamente objetivo. Sin embargo, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la doctrina que emana del Superior Tribunal de España, allá por los años 2005 y 2006, si bien se le reconoce este carácter indemnizatorio, esta doctrina del Superior Tribunal de España dice, ojo, podemos reconocerle corte indemnizatorio. Lo que no podemos hacer es tratar de perpetuar un determinado modo de vida que tenían con anterioridad al divorcio de los cónyuges, o bien nivelar, es decir, igualar indefectiblemente los patrimonios de ellos con posterioridad al divorcio. Por eso es que algunos autores argentinos, Aspiri, Ugarte, entre otros, dicen, bueno, puede decirse que tiene corte o carácter indemnizatorio, que tiene una similitud, sobre todo cuando esta compensación económica se da se efectúa por pagos indeterminados, o por tiempos indeterminados estos pagos, podemos asimilarlos a la figura de los alimentos. También podríamos asimilarlos a la figura del enriquecimiento sin causa, pero podemos asimilarlos, no decir son indemnizaciones, son alimentos o forman parte de la figura del enriquecimiento sin causa. Por eso digo que cuando uno habla de la naturaleza jurídica de la compensación económica, en principio podría decir que como tienden a superar los perjuicios que ocasiona el divorcio en cabeza de alguno de los cónyuges, tiene carácter indemnizatorio de fuente legal para cubrir un daño objetivo, pero no implica que sea una indemnización en sí misma. De hecho, como quedó regulado la institución de la compensación económica en el Código, este artículo 441 imprime esta institución de características propias, que las asimila a otras figuras del derecho, pero que no implica que sean lo mismo. Con lo cual, si algo tiene o está impreso con características propias, forma una propia clase, y cuando forma una propia clase, estamos hablando de que la compensación económica, en este caso, es una institución sui generis. La compensación económica va a tener lugar independientemente del régimen patrimonial que adopten los cónyuges. Puede tener lugar en el régimen de comunidad de ganancias como en el régimen de separación de bienes. Pero es mucho más factible
que se dé en el régimen de separación de bienes y no en el de comunidad de ganancias, aunque pueda suceder en cualquiera de los dos, reitero. Pero ¿por qué es más factible que se dé el régimen de separación de bienes? Porque en estos casos, en el caso de este régimen en particular, los bienes son personales de cada uno de los cónyuges. Pero podría ocurrir que pese a que los bienes sean personales de cada uno de los cónyuges, quien no es dueño de ese bien haya colaborado con el dueño del bien. Por ejemplo, yo tengo un comercio y le digo a mi cónyuge, mira, yo voy a trabajar en el comercio, voy a generar todo el dinero que necesita esta familia, vos quédate al cuidado de los hijos y del hogar. Y en tus ratos libres, si querés, vení a ayudarme en el negocio. Por esa ocupación que tiene ese cónyuge que colabora con la actividad del otro y además se hace cargo del hogar conyugal, en lo que incluye también el cuidado de los hijos, ese cónyuge dejó de producir bienes. Y por esa actividad que llevó adelante, probablemente sea perjudicado o resulte perjudicado al momento de disolver el matrimonio, porque se encuentra con que no tiene nada. Entonces, da lugar al pedido de compensaciones económicas, es decir, a ver, reparame el daño que sufrí por haberte ayudado, por haberme dedicado a algo que vos me pediste, que de todos modos nos pusimos de acuerdo para llevar adelante esa actividad, para llevar adelante ese modo de vida conyugal. Pero la verdad es que objetivamente yo resulto lesionado y no tengo el deber de soportar esto. Esto implica que nosotros debemos, para otorgar una compensación económica, tenemos que hacer una comparación de la situación en la que se encontraban los cónyuges antes de la disolución del matrimonio y en la situación en la que se encuentran los cónyuges con posterioridad a la salida del mismo. Tenemos que verificar que efectivamente se haya producido un desequilibrio económico entre ellos. Por lo tanto, siempre vamos a hacer mérito sobre una circunstancia o sobre una situación objetiva de desequilibrio. No es que nos parece que hubo desequilibrio, sino que tenemos que verificar que ese desequilibrio económico efectivamente se produce. Si nosotros no podemos verificar esto, la compensación económica no tendría lugar. Ahora, ustedes han visto y han estudiado seguramente que el artículo 431 de nuestro código nos dice que los esposos se comprometen a llevar adelante un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, en el deber moral de fidelidad, en la convivencia, y que deben prestarse asistencia espiritual y material. Entonces nosotros no podríamos reclamar, por ejemplo, ante un incumplimiento del deber moral de fidelidad, porque es un deber moral, no es un deber legal. Sin embargo, la doctrina o parte de la doctrina dice, a ver, si cuando alguien incumple un deber moral, el deber moral de fidelidad, y resulta que justamente es la persona que sufre el desequilibrio económico. Si esa persona no hubiese incumplido el deber moral de fidelidad, la ruptura matrimonial probablemente no se hubiera provocado. Y encima está pidiendo una compensación económica. ¿Debemos prestarle esa compensación económica? ¿O podemos argumentar que está ejerciendo abusivamente un derecho y que está alterando principios como los principios de la buena fe, la moral y las buenas costumbres? Bueno, podríamos decir, en primer lugar, la fidelidad es un deber moral, reitero, no es un deber legal. Pero si nosotros somos los que tenemos que dar la prestación económica, por más que sea un deber moral, ¿no nos opondríamos a prestarla? Tenemos que poner plata. Sí, podemos decir, no te voy a pagar la compensación económica porque vos fuiste el que provocó la ruptura del matrimonio. Con lo cual esto significa
que pese a que nosotros no tenemos que valorar las conductas de los que los cónyuges tuvieron durante el matrimonio, podemos desvirtuar este principio. Porque va a depender de la circunstancia particular en la que nosotros nos encontremos. Y siempre vamos a tender a cumplir con ese principio de no dañar al otro, de darle a cada uno lo suyo, de ser justos. Entonces nos vamos a querer defender. Por otra parte, otro autor dice, bueno, está bien, no hablemos del deber moral de fidelidad, pero ¿qué pasa si uno de los cónyuges no trabajó porque era vago? O era un cónyuge vicioso, o ejercía violencia sobre la persona que le tiene que prestar la compensación económica. Si alguien sufre violencia, o no trabajó, o el otro cónyuge no trabajó, yo tuve que sostener el hogar conyugal, ¿estoy obligada a prestar una compensación económica por más que exista un daño objetivo o un desequilibrio objetivo? A ver, ¿no te estás abusando de mí? Encima de que ejerciste violencia, te tengo que reequilibrar patrimonialmente. Y volvemos a lo mismo, es tratar de ver si hay un ejercicio abusivo del derecho, si estamos vulnerando el principio de buena fe, de moral, de buenas costumbres. Siempre va a depender el argumento que utilicemos de qué lado de la vereda nos encontremos, a quién tengamos que defender. Con lo cual va a ser absolutamente subjetivo y en estas circunstancias la decisión va a quedar en cabeza de discrecionalidad del juez. Veloso dice que la compensación económica tiene que ser evaluada con absoluta y extrema cautela. Es decir, de un modo excepcional. Porque vamos a tener que prestarla cuando efectivamente el titular del derecho sufre un verdadero sacrificio desigual que no tiene la obligación de soportar de ese veloz. Si ese sacrificio desigual y ese desequilibrio económico no se produce, no tendría lugar la compensación económica. Y tenemos que evaluar todas las circunstancias particulares que rodean al caso. Es decir, Veloso viene a poner el broche a lo que yo había comentado de las opiniones doctrinarias sobre el cónyuge que vulnera el deber moral de fidelidad o sobre el cónyuge que ejerce violencia sobre el otro, por ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Quiero ver si está quedando claro esto. ¿No? En sí. Facebook no hay dudas. Sí. ¿No hay dudas? Ok, a ver acá. No. ¿Cómo cumplimos la compensación económica? El código en el propio artículo 441 establece que nosotros podemos cumplir con la compensación económica mediante una prestación que puede ser única, por una renta por tiempo determinado, o excepcionalmente por una renta por plazo indeterminado. Y fíjense ustedes que si la renta es por plazo indeterminado, se asimila mucho a la figura alimentaria o a la prestación alimentaria. Y si es de una prestación única, se asimila mucho a las indemnizaciones. Sin embargo, reitero, no son indemnizaciones, no son prestaciones alimentarias, se asimilan, tienen corte, carácter de, pero no significa que sean. El pago de la compensación puede hacerse con plata, con dinero, con el usufructo de determinados bienes, o de cualquier otro modo, dice el código, que acuerden las partes o decida el juez. Sobre la prestación en dinero no habría ningún tipo de problema. Respecto al usufructo de los bienes, a ver, si yo puedo otorgar el usufructo sobre determinados bienes, esto implicaría que también puedo otorgar bienes para cumplir con la compensación económica. Si las partes no se pusieran de acuerdo sobre el modo de cumplirla, va a ser el juez el que decide. Pero en este caso, en el caso de que decida el juez puede decir que sea en dinero, que sea con la entrega de un bien, pero nunca va a poder constituir el juez un usufructo.
Esto está absolutamente prohibido por el artículo 2133. El juez puede disponer que sea con dinero, que sea con la entrega de bienes, pero nunca puede mandar a constituir un usufructo. Eso lo tienen que decidir los cónyuges, nunca el juez. También cuando se otorga una renta para cumplir con la compensación económica, el juez puede pedir que se otorguen garantías reales o personales para poder cumplir con la obligación. ¿Y qué pasa con la compensación económica cuando el otro cónyuge vuelve a contraer un nuevo matrimonio o una unión convivencial y yo estoy cumpliendo con la compensación económica por una renta por plazo indeterminado o por tiempo indeterminado? ¿La puedo dar de baja? ¿Puedo solicitar la modificación del convenio regulador en el aspecto de la compensación económica? Ya dijimos que hay parte de la doctrina que dice que no. Sin embargo, el artículo 440 no dice nada. No me dice que no podés modificar lo relativo a la compensación económica. Con lo cual, si surgiera alguna de estas circunstancias, que el cónyuge que recibe la compensación económica vuelva a contraer un nuevo matrimonio, o tenga o contraiga una unión convivencial, nosotros, cuando estamos prestando esa compensación económica por plazo indeterminado, podemos pedir la modificación del convenio regulador en lo relativo a la compensación económica porque se han modificado sustancialmente las circunstancias. Y, lógicamente, esa modificación de las circunstancias no resulta transitoria. Nosotros podemos renunciar al pedido de la compensación económica, pero esa renuncia nunca puede presumirse. Tiene que manifestarse de modo expreso. Y el momento en el que yo puedo renunciar a la compensación económica es una vez que yo solicito el divorcio, nunca antes. Yo no puedo establecer una renuncia anticipada de la compensación económica, sino cuando la crisis conyugal ya se encuentra presente. Y yo voy a tener que resolver sobre las cuestiones de las que habla el artículo 439. Recién ahí voy a poder renunciar. Y tengo un plazo para pedir la compensación económica. Yo puedo pedir la compensación económica desde que se inicia el proceso de divorcio y hasta después del dictado de la sentencia de divorcio. Pero, una vez que se dicta la sentencia de divorcio, yo tengo un plazo de 6 meses para poder pedir la compensación económica. El código en el artículo 442, cuando se refiere a la caducidad, dice que la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Pese a que el código habla de que lo que caduca es la acción, en realidad lo que caduca es el derecho de poder reclamar la compensación económica con posterioridad al dictado de la sentencia de divorcio una vez que transcurran 6 meses de ese dictado. ¿Cómo fijamos la compensación económica judicialmente? Artículo 442. Cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo acerca de si prestan o no prestan la compensación económica, el modo en el que tienen que cumplirla, cuál va a ser el plazo en el cual van a entregar una determinada renta para su cumplimiento, etcétera, va a ser el juez el que va a tener que decidir. Y el juez, para poder otorgar esta compensación económica, va a tomar en cuenta determinadas pautas, entre otras, establecidas por el artículo 442. Con lo cual, esas pautas que establece el artículo son meramente enunciativas. Puede tomar esas o cualquier otra que él considere pertinente. Primer pauta, el estado patrimonial de los cónyuges. Y acá voy a hacer un paréntesis y voy a hacer aclaraciones respecto de esto. Yo le dije, la compensación económica tiene lugar en cualquiera de los regímenes patrimoniales del matrimonio por lo que los cónyuges estén sometidos. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una
comparación entre el estado económico que tenían los cónyuges antes de la disolución del matrimonio y con posterioridad al mismo. Tenemos que verificar que se produzca un desequilibrio, es decir, tenemos que verificar objetivamente que ese desequilibrio se produzca. Pero deben saber ustedes que nosotros podemos tener una crisis matrimonial, hacer cesar la convivencia, y hasta que se dicte o se disuelva el matrimonio por divorcio puede pasar un tiempo considerable. Entonces, ¿qué tiempo tomamos para hacer esa evaluación del desequilibrio objetivo? ¿El tiempo en el que disolvemos el matrimonio o el tiempo en el que dejamos de convivir ante la ocurrencia de una crisis matrimonial? Si nosotros estamos sujetos a un régimen de separación de bienes, lo lógico sería que tomemos el momento en el que cesa la convivencia. Ahora, si estamos sujetos al régimen de comunidad, el desequilibrio, objetivamente hablando, lo vamos a poder verificar una vez que se liquida el régimen, porque recién ahí vamos a saber cuál fue el activo, cuál fue el pasivo de la comunidad, qué bienes le corresponde a cada uno de los cónyuges. Porque hasta tanto ese régimen no se liquide, los cónyuges tienen un derecho indiviso sobre los bienes. Entonces, reitero, compensación económica en caso de separación de bienes va a ser el momento, vamos a tomar en cuenta el momento del cese de la cohabitación. Régimen de comunidad, para valorar el desequilibrio vamos a tomar en cuenta el momento de la liquidación del régimen de comunidad, porque es en ese momento cuando sabemos lo que le corresponde a cada uno de los cónyuges. Si no se produce la liquidación, ellos se encuentran todavía con un derecho indiviso. Segunda pauta que va a tener el juez para fijar judicialmente la compensación económica. La dedicación que cada uno de los cónyuges hizo en su hogar, respecto de sus hijos, cuál fue la actividad que llevó adelante. La edad y el estado de salud de cada uno de esos cónyuges. ¿Qué tipo de capacitación laboral tienen? Va a verificar si tienen alguna profesión, algún oficio. Si alguno de esos cónyuges que resulta perjudicado por la disolución del matrimonio económicamente hablando, colaboró o ayudó al otro cónyuge en sus actividades profesionales o comerciales. Y la última pauta que va a tener en cuenta el juez es a quién se le atribuye la vivienda familiar. Y además va a tener que tener en cuenta si esa vivienda familiar atribuida corresponde a un bien ganancial, a un bien propio, si es un bien alquilado. Y en el caso de que sea un bien alquilado, verificar quién es el que paga ese alquiler. Miren que me adelanté en el programa y yo seguí en la misma hoja. Respecto de la atribución de la vivienda, artículos 443 y siguientes, nosotros hablamos de vivienda conyugal, sobre aquella vivienda donde los cónyuges vivían de consumo, vivían efectivamente ahí y llevaban adelante ese proyecto de vida en común. Y generalmente la vivienda conyugal se resuelve conjuntamente con la atribución del ejercicio de la responsabilidad parental y los alimentos de los hijos. Entonces, esa atribución de la vivienda va a ser determinante cuando se tratan conjuntamente con ella cuestiones sobre responsabilidad parental, especialmente ejercicio y cuestiones alimentarias. Ahora, ¿cuáles van a ser las pautas que nosotros vamos a tener en cuenta para poder fijar esta vivienda familiar? La enumeración que hace el artículo 443 también es enunciativa. El juez puede tomar en cuenta estas u otras que considere pertinentes. Verificar quién es la persona a la cual se le atribuye el cuidado de los hijos. ¿Por qué es esto? Porque la doctrina entiende que las personas a las
que generalmente se le atribuye el cuidado de los hijos tienen mayor dificultad para poder proveerse una vivienda. Esto no significa que sea una regla. Puede suceder como no, puede tener dificultad como no puede presentar dificultad alguna. Tiene que evaluar el juez quién es el cónyuge que está en una situación económica más desventajosa. Tiene que corroborar también el estado de salud de los cónyuges para saber a quién le atribuye o no la vivienda. Y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Y acá tenemos que verificar si existen hijos menores, si hay hijos incapaces, si hay hijos con capacidad restringida, si hay adultos mayores. Entonces, la atribución de la vivienda va a otorgarse generalmente el que se encuentra el cuidado de estas personas. Y lo que se tiende es, respecto de los hijos menores, sobre todo los hijos menores o incapaces o con una capacidad restringida, es tratar de mantener su centro de vida. Es decir, tratar de que estos hijos permanezcan en el lugar donde habitaban para no generarles un perjuicio mayor. Ya un divorcio genera un duelo en los hijos. Ya un divorcio es un duelo para las personas que se están divorciando. Lo digo con conocimiento de causa esto. Mucho mayor va a ser ese duelo en niños, niñas, adolescentes. Con lo cual tenemos que tratar de mantenernos en su lugar de residencia, en su lugar de habitación, porque muchas veces puede suceder que si nosotros nos mudamos, nos vamos de esa casa donde se había constituido el hogar familiar, los chicos tengan que mudarse, también cambiarse de colegio, y eso implica todo un trastorno, y los jueces lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el interés superior de los niños. Y en el caso de las personas con alguna discapacidad, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses superiores de estas personas. Cuando hablamos de la calidad del bien, o de la calificación del bien, nos podemos encontrar con varios supuestos. Por ejemplo, que uno de los excónyuges sea el único titular del inmueble, ya sea propio o ganancial, independientemente de que estemos sometidos a un régimen de comunidad o un régimen de separación. Puede ocurrir que el inmueble se encuentre en titularidad de ambos cónyuges, es decir, que haya un condominio. O bien que esté bajo la titularidad de ambos cónyuges y sea un bien propio de cada uno de ellos. O sea, un bien personal. Puede ocurrir también que ese bien sobre el que teníamos la vivienda familiar sea propiedad de un tercero y que se encuentre alquilado. En todos estos supuestos no hay una dificultad para poder atribuir la vivienda a uno de los cónyuges. No hay dificultad alguna. Sobre todo porque la titularidad del bien, la importancia de la titularidad del bien va a ceder, reitero, cuando hay personas que son vulnerables, hijos menores, hijos incapaces, adultos mayores, que estén bajo el cuidado de los cónyuges, lógicamente. Pero el problema se puede presentar en las circunstancias donde el inmueble se encuentre alquilado o bien donde nosotros tengamos un condominio con un tercero. Cuando el inmueble es alquilado, el cónyuge al cual se le atribuye la vivienda puede seguir con esa locación siempre en los términos del contrato de locación. Es decir, que va a permanecer en la vivienda conyugal, en principio, por el término por el cual se pactó ese contrato de alquiler. Y va a continuar obligado al pago y por las garantías otorgadas quien suscribió ese contrato de alquiler, que puede no coincidir con la persona a la cual se le atribuye la vivienda. Y si a mí, por ejemplo, yo estaba casada con mi exmarido y alquilábamos un departamento. Entonces, cuando suscribimos el contrato, él era el que había alquilado ese departamento. Él se había obligado al pago y había ofrecido garantías. Cuando nosotros nos divorciamos, él se va. Y no paga el alquiler.
Y el dueño viene y me dice, che, mirá, me debes un montón de meses de alquiler, yo no te los debo, yo me excuso porque no soy la que suscribí el contrato. Andá y reclamale al que efectivamente contrató con vos. Y en su caso, ejecutaré las garantías que te ofreció. Yo no tengo nada que ver, a mí me atribuyeron la vivienda judicialmente. El segundo problema, dije, se presenta cuando el condominio está con un tercero. O sea, tenemos un bien en condominio con un tercero. ¿Por qué digo se presenta el problema? Porque yo no puedo enervar la propiedad de otro en razón de una crisis matrimonial. Entonces el juez, en el caso de que exista un bien en condominio con un tercero, va a tener que evaluar, según las particularidades del caso, si es viable o no que yo atribuya la vivienda que también le corresponde a otro. Porque yo puedo perjudicar el derecho de alguien más que no tiene nada que ver, reitero, con el proceso divorcial o con la crisis conyugal. Son circunstancias que el juez tiene que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, puede dar lugar a la atribución de la vivienda, o bien puede negarla y decir, no, busquen otro lugar, busquen otra alternativa. Yo no puedo perjudicar a este tercero. Cuando se atribuye la atribución de la vivienda a uno de los cónyuges, puede suceder siempre a pedido de parte interesada que se preste una renta compensatoria a favor de quien abandona ese hogar. Y si esa persona que se fue del hogar pide una renta compensatoria, el juez tiene que evaluar si le da o no le da lugar a esa solicitud. Y ese canon locativo se va a considerar devengado desde la etapa perjudicial obligatoria, porque estas cuestiones se tratan en la mediación previamente. Pero también puede ocurrir que el juez decida, siempre a petición de parte, que ese inmueble atribuido judicialmente no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos cónyuges. O bien puede decidir que ese inmueble atribuido judicialmente no sea ni partido ni liquidado, ya sea que se trate de un bien ganancial o de un bien propio que esté en condominio entre los cónyuges. Con lo cual, en el caso de suceder el pedido de indivisión o de liquidación, cuando un bien es ganancial o propio que esté en condominio entre los cónyuges, tendríamos que recurrir a las reglas establecidas en el artículo 1972. ¿Y qué dice este artículo 1972? Que nosotros podemos establecer las indivisiones forzosas por un plazo máximo de 10 años, prorrogable o renovable por un plazo igual o similar, para que se convenga indefectiblemente la inenajenabilidad. Y respecto del condominio, de la división del condominio, nosotros tendríamos que recurrir al artículo 2000 del Código. Y este artículo establece que esa división del condominio se va a encontrar limitada por convención siempre a la suspensión de la partición por el plazo de 10 años. Y el juez va a tener que atender este plazo de 10 años, que es el máximo establecido por el Código, para que no se divida ni se liquide un bien que está en condominio entre los cónyuges. Entonces, cuando yo pido la inenajenabilidad del bien, me voy a remitir a las reglas del 1972. Pido la inenajenabilidad por un plazo de 10 años, prorrogable por otro periodo similar. Cuando yo pido que un determinado condominio no se divida ni se parta, me voy al artículo 2000, me establece un plazo de 10 años. Son plazos que el juez va a tener que tomar en cuenta para poder otorgar la inenajenabilidad o la indivisión o el periodo de partición del condominio. Siempre el periodo de inenajenabilidad, de indivisión del condominio, de partición del condominio, van a ser oponibles a terceros cuando esas circunstancias se inscriben en el registro respectivo. Si no, yo no lo puedo, si no, el tercero me dice, no, todo bien, vos pediste la inenajenabilidad, pero a mí no me es oponible porque eso en el registro no figura.
¿Cuándo cesa la atribución de la vivienda? Nos remitimos al artículo 445. El artículo 445 nos va a decir que el cese de la vivienda se produce cuando se cumple el plazo fijado por el juez. ¿Podemos renovar este plazo? ¿Podemos solicitar la renovación del plazo? Sí. Si acreditamos que existen circunstancias para poder pedir esa renovación. Cesa la vivienda, o la atribución de la vivienda, mejor dicho, cuando se modifican las circunstancias que se tuvieron en cuenta para que la fijación se produzca. Nos vamos a remitir también a lo dicho por el artículo 440, esa modificación sustancial o esa alteración sustancial de las circunstancias, que no tiene que ser provocada por los cónyuges voluntariamente y no tiene que ser transitoria. O bien cuando se producen las causas de indignidad establecidas ya en la parte de sucesiones, artículo 2282. Un ejemplo de esto, de una causa de indignidad, es cuando yo no presto alimentos o abandono a la otra persona, o lo injurio gravemente, o lo calumnio, etc. 2282 ya eso es materia sucesoria. Pero bueno, si se cumplen algunos de los hechos establecidos para determinar la indignidad del artículo 2282, puede hacer cesar la atribución de la vivienda judicial. ¿Dudas hasta acá? Si no, seguimos con medidas cautelares. Sí, hay dos dudas acá en Facebook. Vale. Una pregunta, si es viable la propuesta donde en un divorcio unilateral el actor se presenta y en la propuesta del convenio regulador pone que en cuanto a la compensación económica no hay nada para agregar en ese punto. El que hace el convenio regulador, la propuesta de convenio regulador en una petición unilateral, puede ponerlo, ¿cómo no? Sí, lo puede poner, de ahí a que se acepte, porque el otro cónyuge tiene que estar de acuerdo y el juez, al evaluarlo, va a decir si tiene lugar o no tiene lugar la compensación económica. O sea, el juez, yo puedo poner lo que yo quiera en la propuesta de convenio regulador. Algunas situaciones son obligatorias que tengo que tratar. Puedo poner sobre compensación económica, no hay nada que decir. Pero el juez, cuando llame a los cónyuges a la audiencia, va a decir, a ver, realmente no hay nada que decir, ¿ustedes ratifican esta circunstancia? Si no resulta vulnerado el interés del grupo familiar o el interés del cónyuge particular, en este caso, ¿dará lugar o no dará lugar? Gracias. Y la segunda pregunta es, en caso que haya una propiedad, perdón, discúlpame, dice, en caso que una propiedad haya sido donada por los cónyuges, con el cargo de que se mantenga mínimamente el matrimonio por el plazo, X plazo, y no se cumple el plazo a cargo, para uno de los cónyuges decide divorciarse. Ese cónyuge que inicia el inicio, ¿le debería una compensación por el incumplimiento del plazo? Volvé. Anda, hacémela despacio porque me metés muchos datos en la pregunta, a ver. De nuevo, en caso de que una propiedad haya sido donada al matrimonio por el plazo que el matrimonio dure una cantidad de tiempo y no se haya cumplido y se haya producido el divorcio. El que haya solicitado el divorcio, ¿tiene que darle una compensación económica? Eso es lo que dice la pregunta. A ver, vos donás algo en razón del matrimonio. A ver si entiendo la pregunta. Vos donás algo en razón del matrimonio, pero esa donación la estipulás con un plazo. Que dure el matrimonio. Por ejemplo. Por eso, yo te doy el bien, te lo dono en la medida que dure el matrimonio. Después, ¿de qué estamos hablando ahí? Yo te puedo dar un usufructo con un determinado plazo, por ejemplo, pero yo, ¿por qué te donaría un bien con un determinado plazo y después, a ver, yo te dono un bien en razón del matrimonio, lo dono. Después, si el matrimonio se interrumpe, yo solamente
incluso vamos a suponer que es viable la pregunta, ¿eh? Vamos a hacer una suposición de viabilidad de la pregunta, pero ya creo que en algún punto me manifesté sobre esa viabilidad. Yo hago una donación o hago un usufructo en razón del matrimonio sobre un determinado bien. Después resulta que yo me divorcio antes de que se cumpla ese usufructo o ese periodo establecido en la donación. Yo solamente voy a deber la compensación económica en el caso en que se produzca un desequilibrio manifiesto económicamente hablando entre los cónyuges. Si ese desequilibrio económico no se produce, no hay lugar a la compensación económica, porque yo no hago valoración de conductas en el divorcio. Excepcionalmente las voy a hacer. ¿Cuándo? Cuando el otro actúa abusivamente respecto del ejercicio de un derecho, o cuando el otro vulnera derechos propios por actuar en contra del principio de la buena fe. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un usufructo, y el otro, y yo compruebo que el otro actúa de mala fe, vulnera mi propio derecho, bueno, pero no sé si tiene que ver con la figura contractual elegida en este caso, sino que tiene que ver con que, independientemente del tipo de régimen, del tipo de contratos que existan, recordando siempre que hay contratos que están prohibidos entre los cónyuges durante el matrimonio si hay un régimen de comunidad. Porque si hay régimen de comunidad, los contratos permitidos será el de mandato. Son cuestiones a tener en cuenta. Si fueron donaciones previas hechas al matrimonio, lo que tienen que evaluar siempre es qué condiciones y cargos podemos poner en una donación. Nosotros cuando hacemos un contrato, esos contratos tienen que tener un objeto posible, un objeto lícito, de efectivo cumplimiento. Entonces, reitero, la compensación económica va a tener lugar en el caso de que se produzca un desequilibrio manifiesto económicamente hablando entre los cónyuges, comparativo entre el matrimonio y la salida al mismo. Nosotros nos podemos hacer un montón de promesas. Lo que importa después es el hecho objetivo con posterioridad a la salida del matrimonio. Preguntale si le respondí la pregunta. Ahí por ahora no puso nada. Y hay una última duda, mientras espero que si pregunta algo nuevo la señora. Preguntan acá, si luego del divorcio, el cónyuge al que se le atribuye la vivienda forma una nueva pareja y convive con esa nueva pareja, el otro cónyuge, ¿puede pedir que se finalice la atribución de la vivienda? Sí, porque como dije, el artículo 445, cuando habla de las causas del cese de la atribución de la vivienda, establece en el inciso B que yo puedo pedir el cese de atribución de la vivienda otorgada judicialmente cuando se modifican las circunstancias. Y una de las circunstancias que puede dar lugar al cese es que haya contraído un nuevo matrimonio o haya contraído una unión convivencial. Es una alteración de las circunstancias, así como por ese motivo yo puedo dar de baja una compensación económica, sin ningún lugar a dudas puedo dar de baja una atribución de vivienda. Sí. Hasta ahora es las únicas dudas que había. En un rato seguimos. Ok, te pido que le preguntes a quien efectuó la pregunta de la donación si respondí la pregunta. Yo creo que fui clarísima. Ahí le digo. Cualquier cosa te mando y te digo si hay dudas. Dale. Gracias. Bien. Ahora sí vamos a entrar en el tema de las medidas cautelares. Ay, por Dios, cómo está sonando ese teléfono, me está volviendo loca. Bueno, sobre las medidas cautelares hablan los artículos 721 y 722 del Código. Este nuevo Código Civil y Comercial habla de los procesos de familia, ya por el artículo 700. Y entre las cuestiones que regulan los procesos de familia, habla de las medidas cautelares, como les decía. El artículo 721 va a hablar de las medidas provisionales o cautelares relativas a las personas. Y el artículo 722 va a hablar de las medidas provisionales respecto de los bienes o relativas a los bienes. ¿Qué dice este artículo 721? Este artículo 721
Tienen que lo voy a buscar. Acá. El artículo 721 les va a decir que una vez que nosotros entablamos, entre otras acciones, la acción de divorcio, incluso con anterioridad al planteo de la acción de divorcio, si tenemos una situación de urgencia o se presenta un caso de urgencia, el juez puede otorgar medidas provisionales o cautelares. ¿Para qué? Para poder regular las relaciones personales entre los cónyuges y respecto de los cónyuges y los hijos que pudiera tener ese matrimonio. Es decir, que las va a otorgar en razón de poder regular las relaciones entre las personas que integran ese grupo familiar. El Código establece varias medidas cautelares relativas a las personas. Por ejemplo, puede atribuir la vivienda familiar a uno de ellos como una medida cautelar. Puede establecer una renta por el uso exclusivo de esa vivienda por parte de uno de los cónyuges. Sobre estas cuestiones, sobre la prestación de la renta y la atribución de la vivienda, ya hicimos mención con anterioridad. Puede ordenar la entrega de los objetos personales o de uso personal de uno de los cónyuges. Esto implica que nosotros vamos a tener que hacer un inventario de cuáles son los bienes que se van a retirar de ese hogar conyugal en la medida en que se otorga una medida provisional establecida por el artículo 721. Entonces, una vez que se hace el inventario, el cónyuge al cual se le atribuye un determinado objeto personal respecto de su uso puede retirarlo. Se puede establecer también un inventario acerca de cuáles son los bienes que integran o que forman parte de ese hogar familiar. Podemos tratar también en el marco de estas medidas cautelares, cuál va a ser el régimen del ejercicio de la responsabilidad parental. Si va a ser un cuidado personal, si va a ser un cuidado compartido, si ese cuidado compartido va a tener la modalidad de indistinto o de alternado. Vamos a tratar las cuestiones alimentarias a favor de uno de los cónyuges, por ejemplo, que son alimentos con posterioridad del divorcio absolutamente excepcionales, pero acá estaríamos en el marco del proceso de divorcio, con lo cual esos alimentos serían provisorios. Todas estas medidas establecidas en el artículo 721 relativas a las personas van a tener lugar cuando existe efectivamente una crisis conyugal o matrimonial. Y van a tener lugar cuando surge a partir de esta crisis matrimonial una situación de urgencia, reitero, o un hecho de urgencia que justifique la medida, porque pone en peligro a los hijos de ese matrimonio o bien la persona de los cónyuges. Entonces el juez, ante el caso de urgencia, va a tener que resolver sobre estas medidas provisionales sin admitir ningún tipo de demora, va a tener que resolver en la inmediatez. Por eso es que el Código manda al juez a tomar estas medidas de modo urgente, porque si nosotros vemos en peligro al grupo familiar, el juez tiene que intervenir, como les decía antes, con una urgencia, tiene que ser un bombero para apagar ese incendio. Piensen en un caso de violencia familiar. El juez no se puede tomar un año para resolver una medida, ni una semana, ni 15 días. Tiene que resolver con rapidez. Con lo cual también vamos a tener que tener en cuenta cuál es el motivo que genera la urgencia y por el cual se está pidiendo la medida cautelar particularmente. Tenemos que distinguir diferentes supuestos. Si hay cese de la convivencia. Y si hay cese de la convivencia, tenemos que valorar si uno de los cónyuges pide como medida cautelar la atribución de la vivienda, o bien, si cesó la convivencia, el otro cónyuge que se retiró del hogar pide el reintegro. ¿Y en razón de qué estaría pidiendo el reintegro? Porque en la práctica judicial o en la práctica profesional suele ocurrir que muchas veces se reintegra el hogar a aquel cónyuge que fue excluido por violento. Situación de gravedad si las hay.
También tenemos que, si no se sabe convivencia, tenemos que verificar si hay convivencia efectivamente. Entonces, si hay convivencia, tenemos que justificar las razones por las cuales pedimos la exclusión del otro cónyuge. Reitero, caso de violencia. Lógicamente que estaría demostrado, más que demostrado, que se requiere que nos den lugar al pedido de exclusión. Si la situación es muy grave, requiere una gravedad incalculable, esta medida provisional puede adoptarse incluso inaudita parte. Es decir, con escaso material probatorio y sin que el otro tenga en principio el derecho de defenderse. Pido la medida por una razón de urgencia, el juez la evalúa, la otorga, pero esto no significa que después, durante el proceso, quien resulta afectado por la medida cautelar no pueda defenderse ni pedir el cambio de medida cautelar si es que no se ponen en peligro los intereses del grupo familiar, sino que ante una determinada situación que genere un verdadero hecho de urgencia o que represente un verdadero hecho de urgencia, la medida cautelar puede ser otorgada en inaudita parte porque se otorga con escaso material probatorio. Tengo que cubrir inmediatamente esa situación de urgencia. En el devenir del proceso, cada una de las partes manifestará lo que considere pertinente. Si no existe esta razón de urgencia que nos dé lugar a un pedido, a un otorgamiento inaudita parte, por más que las medidas cautelares se den en razones de urgencia, nosotros vamos a tramitar el pedido de la medida cautelar por una vía incidental, sobre todo cuando el proceso de divorcio fue iniciado. Y en este tipo de incidentes, sí o sí se van a ventilar las conductas de los cónyuges. O sea, fíjense cómo permanentemente ese principio de divorcio incausado, de divorcio objetivo, en algún punto, cuando nosotros tenemos que cumplimentar con el derecho que le corresponde a uno de ellos y hacer efectivo ese derecho, desvirtuamos en algún punto la figura del divorcio, en cuanto a sus características, ¿no? Ustedes saben que para pedir una medida cautelar nosotros tenemos que demostrar los extremos de las medidas cautelares. ¿Cuáles son los extremos de las medidas cautelares? La verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. ¿Cómo pruebo la verosimilitud en el derecho? Con el vínculo matrimonial. ¿Cómo pruebo el peligro en la demora? Demostrando la razón de urgencia, por ejemplo, presentando una denuncia de violencia. Ahora, también saben ustedes, cuando nosotros pedimos una medida cautelar, generalmente nos dicen que tenemos que otorgar una contracautela. En este tipo de causas, generalmente, en estas circunstancias, esa contracautela no se exige. Y yo no voy a tener que demostrar los extremos de las medidas cautelares una vez que el proceso esté iniciado. Si yo pido la medida cautelar con anterioridad a iniciar el proceso de divorcio, sí voy a tener que demostrar la verosimilitud en el derecho y sí también voy a tener que demostrar el peligro en la demora. En realidad el peligro en la demora, para decirlo correctamente, lo demuestro en las dos circunstancias. Pero puntualmente la verosimilitud en el derecho yo no lo demuestro en el pedido de divorcio porque al momento de solicitarlo ya otorgué los documentos públicos o los documentos emanados de la autoridad pública que acreditan el vínculo matrimonial. Y eso no lo hice con anterioridad a la petición del divorcio. Siempre vamos a tener en cuenta las pautas establecidas respecto del artículo 433 y 434, en cuanto a cuáles son las pautas que tiene que tener el juez para respecto de las personas, de los cónyuges, para otorgar determinados derechos o beneficios. Si se otorga la medida cautelar y se modifica la circunstancia de hecho, por ejemplo, nosotros podemos pedir las modificaciones siempre por vía incidental. Por ejemplo, pido por medida cautelar la atribución de la vivienda familiar. Después cambian las circunstancias, yo por vía incidental puedo pedir también el cese de la vivienda cuando esa atribución de la vivienda fue otorgada mediante el pedido de una medida cautelar.
Medidas cautelares relativas a los bienes, artículo 722. Estas medidas cautelares, lo que se utilizan, en realidad, se utilizan para proteger el patrimonio de los cónyuges. ¿Cuándo protegemos el patrimonio de los cónyuges? Cuando hay el otro cónyuge está llevando adelante un acto de administración o de disposición que pone en peligro los bienes sobre los que tiene un derecho en expectativa el cónyuge que está solicitando la medida. O sea, hace peligrar con esos actos de administración o disposición los derechos patrimoniales que tiene el otro. Y esto es independiente del régimen al que se encuentran sometidos. Puede ser el régimen de separación como el régimen de comunidad. ¿Cuándo puedo entablar una medida cautelar relativa al bien? Una vez que inicio el proceso de divorcio o incluso antes, si hay razones de urgencia que lo justifican. Y siempre son a pedido de parte, siempre. Si la medida se solicita, esta medida cautelar se solicita antes del pedido de divorcio, tenemos que acreditar los extremos de las medidas cautelares: peligro en la demora y verosimilitud en el derecho. Si la demanda ya se promovió, si la demanda de divorcio ya fue promovida, yo no tengo que demostrar los extremos de las medidas cautelares, porque la verosimilitud en el derecho yo la demostré al presentar, por ejemplo, el acta de matrimonio en el pedido de divorcio. Y el peligro en la demora está justificado por el alcance de esa sentencia, que lo que hace es disolver el régimen patrimonial del matrimonio. En estos casos tampoco se va a exigir contracautela, porque en el caso de que el pedido de una medida cautelar traiga aparejado un perjuicio durante ese proceso, quien solicitó la medida va a tener que responder con los bienes gananciales que le pertenecen o que le toquen al momento de liquidar y disolver el régimen de comunidad, por ejemplo. Por eso es que no se exige contracautela, porque en el caso de existir un perjuicio, el juez entiende que existen bienes para poder solventar económicamente ese perjuicio. Si el régimen al que estaban sometidos los cónyuges era un régimen de comunidad de ganancias, lo que intentan hacer estas medidas cautelares es proteger la ganancialidad de esos bienes. ¿Y las medidas sobre qué bienes van a recaer? Van a recaer sobre los bienes gananciales y excepcionalmente sobre los bienes propios cuando tengamos el derecho a pedir o a solicitar recompensas, es decir, cuando esa posibilidad se encuentre latente. Si existiera un régimen de separación de bienes, las medidas cautelares pueden tener lugar, pero se van a encontrar circunscritas a determinadas circunstancias particulares. Por ejemplo, nosotros vamos a pedir una medida cautelar en el medio del régimen de separación de bienes cuando existan bienes que están en condominio entre los cónyuges. Si no, serían excepcionales las medidas que se otorgaran en este régimen de separación. El juez puede otorgar medidas cautelares que se denominan de aseguramiento o de determinación. ¿Cuáles son las medidas cautelares de aseguramiento? El embargo, el secuestro, la inhibición general de bienes, la prohibición de contratar, la prohibición de innovar, etc. ¿Cuál es una medida de determinación, una medida cautelar de determinación? Un ejemplo es un inventario. Les reitero que todas estas medidas cautelares están tendientes a proteger la ganancialidad o los derechos patrimoniales del otro cónyuge, sobre todo cuando se intenta evitar que quien administra, dispone o lleva adelante una vía de hecho perjudique patrimonialmente al otro cónyuge. Cuando nosotros hablamos de una vía de hecho, nos estamos refiriendo a vías de hechos que disminuyen el valor del bien. Es decir, uno de los cónyuges está llevando adelante un acto que puede poner en peligro el bien en cuanto a su destrucción total o parcial.
Cuando nosotros hablamos de medidas de administración, hablamos, por ejemplo, de la formación de un contrato de alquiler con precios que estén fuera de mercado. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, mi ex marido y yo vivíamos en este departamento. Y este departamento tiene una cierta cantidad de metros cuadrados, está ubicado en el barrio de Recoleta, está, bueno. Y resulta que mi marido, antes de que yo me quedara con esta vivienda, dijo, bueno, voy a alquilar, supongamos que yo no me quedé con la vivienda, vamos a hacerlo más fácil, sino que yo me fui. Y quedaba este departamento que habíamos compartido, quedaba librado al azar, o sea, podíamos llevar adelante actos de administración y disposición en la medida de lo permitido por el código. Bueno, resulta que este departamento, ubicado en este barrio, con tantos metros cuadrados, de tantos ambientes, mi marido decide alquilarlo, mi ex marido decide alquilarlo. Mi marido todavía, porque no se disolvió el matrimonio, estamos en el proceso de divorcio. Entonces, yo establezco una medida cautelar porque entiendo que mi marido llevó adelante un contrato por este departamento, y este departamento en el mercado dicen que vale 10 pesos. Y resulta que él celebra un contrato por un valor de 2 pesos. Claramente, ese valor que se estipuló en ese contrato es absolutamente irrisorio. ¿Qué está queriendo hacer él con hacer, o cuál es su intención al hacer ese contrato pactado ese precio, o pactando ese precio? Bueno, claramente lo que pretende hacer es afectar el valor del bien, teniendo en cuenta que en algún momento vamos a tener que liquidar y partir ese régimen de comunidad. Por ejemplo, estábamos en el régimen de comunidad. Entonces, intenta llevar adelante un acto de administración que pone en peligro la evaluación del bien y por lo tanto me está perjudicando en mis derechos patrimoniales. O sea, está perjudicando ese derecho a la expectativa que yo tengo sobre determinados bienes y que voy a hacer efectivo a la hora de partir y de liquidar un determinado régimen patrimonial. Puede llevar también adelante un acto de disposición, en donde la intención de ese acto de disposición sea claramente disminuir el valor del acervo ganancial. Se quiere quedar con más de lo que le pertenece, o con más de lo que corresponde, o quiere decir después que con esos bienes, como tienen poquito valor, no se puede hacer cargo de las recompensas que podrían surgir. En vez de vender este departamento a valor de 100 pesos, lo vende a un valor de 40. ¿Cómo? ¿Por qué estás haciendo esto? Evidentemente querés dañar mis derechos patrimoniales en expectativa. Si los bienes muebles llegan a ser bienes muebles no registrables, lo que hay que tratar es de individualizarlos. Entonces, una vez que yo los individualizo, puedo solicitar una medida cautelar de aseguramiento, por ejemplo, el secuestro. ¿Y por qué establecería una medida de aseguramiento, en el ejemplo que acabo de dar recién, secuestro, de un bien mueble no registrable? Porque yo lo que quiero es que ese bien mueble no registrable no salga del patrimonio del otro cónyuge. Ahora, si los bienes son muebles registrables o derechos registrables, o bien son inmuebles, el riesgo en cuanto a la disposición de esos bienes, la verdad que es bastante menor. Porque para algunos bienes se va a necesitar el asentimiento conyugal. Y en el caso de que no se haya llevado adelante con el asentimiento conyugal esa disposición, tenemos las opciones de pedido de nulidades. Ahora, yo puedo tomar la decisión de pedir una medida cautelar en razón de bienes registrables para poder evitar las ejecuciones por deudas que puedan ocasionarse, entonces poder pedir la preferencia sobre la persona del cónyuge embargante. ¿Qué medidas cautelares
además de las que ya vimos, puedo solicitar. Yo dije, podemos pedir medidas cautelares de aseguramiento o de determinación. Y dentro de la determinación hablé de los inventarios, por ejemplo. Entonces, para ser más específica al respecto, nosotros podemos solicitar, por ejemplo, la actuación de un interventor recaudador. ¿Cuándo pido la medida de un interventor recaudador? Cuando yo tengo una dificultad para saber cuáles son los ingresos o cuál es el líquido real que tiene mi otro cónyuge. O también puedo solicitar, en el marco de un pedido de una medida cautelar, la designación de un interventor informante. ¿En qué casos pido la actuación de un interventor informante? Bueno, la solicito cuando los gananciales están constituidos principalmente por sociedades y lo que yo necesito saber es cuál es el curso que está tomando ese negocio societario. También puedo eventualmente solicitar la actuación de un interventor judicial. Y este interventor judicial va a reemplazar, en su caso, al órgano de administración de la sociedad. En el caso de que nosotros no sepamos con exactitud cuáles son los ingresos o la liquidez en cuanto a los activos que tiene el otro cónyuge, o yo tenga la sospecha que el otro cónyuge me está ocultando bienes, tengo que rápidamente moverme para atender a la individualización de esos bienes o de esos activos. ¿Cómo individualizo bienes o activos? Mediante el pedido de oficios, o mediante el libramiento de oficios. ¿A quiénes le pido esos oficios? Bueno, estamos hablando dentro del derecho argentino, lo vamos a pedir en el registro de propiedad, en el mercado de valores, en entidades financieras, en bancos, etc. Si yo tuviera que hacer intervenir el derecho internacional privado porque sospecho que el bien sea en el exterior, pido estos mismos oficios con la intervención de las autoridades del país extranjero, pero los organismos, por más que se denominen diferentes, son más o menos similares. Si sabemos que hay una caja de seguridad, pero no sabemos el contenido de esa caja, yo puedo solicitar judicialmente, mediante el pedido en el proceso de una medida cautelar, que esa caja de seguridad se abra. Es decir, solicito la apertura de la caja de seguridad. Abrir una caja de seguridad, yo les aviso que es un chino. Un chino. Y ni les cuento esa caja de seguridad, la tienen que abrir en un proceso sucesorio. Porque, bueno, a mí me ha tocado pedirlo y hay que hacer mandamientos y nos tenemos que poner de acuerdo con el oficial que nos va a acompañar a abrir la caja de seguridad ese día al banco. O sea, rueguen nunca tener que abrir una caja de seguridad. Pero bueno, si la llegan a abrir, se hace un inventario de lo que encontramos dentro de la caja de seguridad, se dispone el secuestro con posterioridad a ese inventario de los objetos o de lo que había dentro de la caja de seguridad, y después se deposita judicialmente ese secuestro, hasta tanto se resuelva los secuestrados se deposita judicialmente hasta tanto se resuelva la cuestión de la medida cautelar y el proceso de divorcio, conjuntamente con la disolución del matrimonio y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Las medidas cautelares, reitero, siempre tienen un plazo de duración, no son eternas, pero nosotros siempre podemos pedir la renovación de la medida cautelar, o bien podemos solicitar una nueva, si consideramos que hubo un cambio de circunstancias, o bien que la aplicación de otra medida va a resultar ser más favorable a los efectos de lo que queremos proteger o de lo que intentamos proteger. Cuando se va a aproximar el vencimiento de esa medida cautelar, nosotros podemos solicitar la ampliación. Y estas medidas cautelares siempre tienen que ser notificadas a la parte que las va a sufrir. Esto lo establece el artículo 198 del Código Procesal, y nosotros tenemos
3 días para poder notificar a la otra parte desde el momento en que fue trabada esa medida cautelar. Hoy me pidieron que tenía que ser breve, así que por primera vez creo que he cumplido en el horario de una clase, porque llego siempre puntual y me voy por las ramas, así que no sé si hay alguna medida, no sé si me vi, ya estoy con las medidas cautelares, estoy con la cabeza quemada hoy. Es cierto, es cierto. No tuve ninguna duda y la señora que preguntó eso le pregunté y no me contestó todavía. Si no, cualquier cosa te escribimos si tiene alguna duda. Me contesta cualquier cosa. ¿Ninguna pregunta? Ariadna hoy estuvo muy calladita, no tiene ninguna pregunta. No sé si es porque me siguió perfecto o hablé muy rápido, porque Ariadna siempre tiene preguntas acá. Yo siempre me acuerdo del nombre de Ariadna, me acuerdo de cada parte. Nadie tiene ninguna pregunta, entonces yo me despido. Voy a seguir con lo mío. Vamos a ver si terminamos el día lo más pronto posible. Sí, lo único que acá en Facebook están todos diciendo que son muy buenas las clases y que les resirve, así que nada, gracias por eso. Muchas gracias a todos por hacerme ese halago. Me encanta que les sirva, me encanta que les sirva. Si tienen alguna duda, que es algo que nunca dije en las clases anteriores, si tienen alguna duda, pídanle que se las hagan llegar a ustedes y ustedes me las transmiten y yo les hago llegar la respuesta en la medida de lo posible, lo más rápido que pueda. ¿Sí? Pero que siempre pueden tender a consultarme, que no se queden con ningún tipo de duda. Gracias, Alejandro, por considerar que fue una buena tutoría y un saludo para vos también, Ariadna. Nos vemos la próxima. Chao, chicos. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao, chao.